Hola, yo soy la doctora María José Figueroa, soy nutrióloga de la Unidad de Trastorno de Conducta Alimentaria de la Red Salud UC Christus, acá en Santiago de Chile. A pesar de que yo me dedico al tema nutricional, hoy día no vamos a hablar mucho de nutrición, sino más bien vamos a hablar de nuevas perspectivas un poco de la evolución de los trastornos de conducta alimentaria. Yo llamé la clase un poco Eating versus Feeding Disorders, pero vamos a ir viendo el porqué de esta clase. ¿Por qué surgió? Por varios casos clínicos, pero en particular les voy a poner este ejemplo. Este es un caso clínico de una paciente que tiene antecedentes de haber sido, cuando estaba la mamá embarazada, un embarazo normal, ella hija única, muy deseada, tuvo lactancia materna escasa por una madre muy ansiosa, con un vínculo materno bastante ansioso y muy simbiótico. A los 3 años la mamá refiere que esta niña presentaba una selectividad importante a la hora de alimentarse, comía muy poquitos alimentos y todavía comía papillas a los 3 años. Además, miedo a la oscuridad, ansiedad de separación y varios como miedos y sustos y ansiedad. A los 10 años llega a nuestro equipo por historia de 1 año de restricción alimentaria. Ella no tenía distorsión de la imagen corporal y claramente este evento de restricción parte posterior a una clase de ciencias en la cual le hablan muy mal de la comida no saludable, el tema de la comida chatarra, y ella deja de comer absolutamente cualquier cosa que pudiera tener azúcar, que fuera frita. Luego, poco a poco, el rango de alimentación se fue restringiendo hasta llegar a comer muy pocos alimentos y se inicia un tratamiento multidisciplinario, incluida terapia familiar. Luego de 2 años de tratamiento, Anaís vuelve a comer de todo, incluso a veces lograba comer papas fritas o helado cuando salía con sus padres. Llegó a estar en un estado nutricional normal, ya que con nosotros llegó inicialmente desnutrida y solo quedaba un leve déficit de vitamina D que fue tratado y fue dada de alta del equipo. Sin embargo, a los 13 años llega nuevamente a control restringiendo nuevamente, pero ahora sí refiere un intenso miedo a engordar y a crecer, distorsión de la imagen corporal y se mantiene por lo menos todavía en el peso del último control. Entonces, un poco pensando en un cuadro así y en muchos pacientes que nos llegan hacia la consulta, podemos pensar que a lo mejor inicialmente aquí hubo un trastorno del vínculo, un apego de estilo muy ansioso, que posteriormente se traspasó a una niña que era picky eating, es decir, picoteadora, selectiva, ¿cierto? Y a lo mejor también asociado tenía un trastorno ansioso. Luego, podríamos decir que a los 11 años esta niña tuvo un ARFID o un trastorno evitativo y restrictivo de la ingesta alimentaria, que luego pasó a una etapa de remisión y que al parecer ahora estaba debutando con una anorexia nervosa. Entonces, a partir de este caso uno se plantea algunas preguntas. ¿Son los trastornos alimentarios un continuo? ¿El ARFID es distinto a la anorexia? ¿Y la anorexia nerviosa, qué pasa con su evolución? Entonces, existen muchas teorías respecto a la etiopatogenia de los trastornos de conducta alimentaria, desde disfunción del sistema dopaminérgico, el sistema cierto de recompensa, es decir, comer no les produce a los pacientes placer, por lo tanto no buscan comer, hay una cierta anedonia por la comida, resistencia a la grelina, que es una hormona orexígena que nos lleva a comer y estos pacientes serían resistentes a esta hormona. La microbiota, es decir, las bacterias que están en nuestro intestino, por ciertos mecanismos tanto genéticos y del medio ambiente, se convertirían en una microbiota más patogénica que produciría anticuerpos contra neuropéptidos orexígenos a nivel cerebral, produciendo, un poco diciendo como inhibiendo la sensación de hambre en el cerebro. También dependencia o adicción al hambre, y esto un poco producto de alteraciones de los sistemas serotoninérgicos. Y también, al parecer, los trastornos de conducta alimentaria cumplirían una función como de homeostasis emocional. En una paciente en que hay muchos antecedentes traumáticos, de conductas alimentarias alteradas o de alteraciones en la relación con la madre, los trastornos alimentarios tendrían una función un poco de homeostasis emocional dentro de este caos que habría en el sistema emocional de los pacientes. Y la teoría en la cual yo me baso un poco pensando en estos casos clínicos, que es la de la vulnerabilidad a la conducta alimentaria, que se basa un poco en que la anorexia nerviosa aprovecharía factores de vulnerabilidad previos, que incluso vienen desde el útero en los pacientes para aparecer en la etapa puberal. Factores que vienen, por ejemplo, de cómo la madre come, cómo la familia come, esta neofobia que aparece más o menos entre los 2 y los 4 años, o los pacientes picoteadores que a esta edad son normales, luego podrían pasarse a otros trastornos alimentarios como el ARFID, como el sobrepeso, la obesidad, y que al aparecer la pubertad y todos los procesos hormonales, psicológicos asociados a ella, la anorexia se aprovecharía de esta personalidad más vulnerable para aparecer.
Ahora, ¿cuál es la evidencia un poco de que este proceso se produzca? Y eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. Entonces, el objetivo de la presentación es haber conocido, en parte, la evolución de los trastornos alimentarios restrictivos a lo largo del ciclo vital basados en evidencia científica, identificado las diferencias entre el trastorno restrictivo evitativo, ARFID, y anorexia nervosa, y descrito el pronóstico de la anorexia nerviosa y ver un poco si se puede prevenir y cuándo. Entonces, solo a modo de introducción, sabemos que la conducta alimentaria es el conducto de acciones que llevan a un ser humano a establecer una relación con la comida, o sea, desde el punto de vista biológico, psicológico o social, ¿ya? En general, la mayoría de los niños, el 75% aproximadamente, realizan la evolución de su alimentación desde que toman leche a que comen papillas de una forma absolutamente normal, pero hay un 25% en la cual los padres pueden referir ciertas alteraciones, ¿ya? Muchas de estas alteraciones son o mala percepción de los padres de cuánto deben comer los hijos o dificultades muy leves de la alimentación que son transitorias, pero entre un 1 y un 5% sí pueden presentar alguna alteración o trastorno alimentario, ¿ya? Y lo importante es saber que de este 1 a 5% de estos niños de dónde pueden evolucionar los trastornos de conducta alimentaria posteriormente. Ahora, vamos a partir. ¿Son los trastornos alimentarios un continuo? Tenemos que saber que en general el DMS-5 incluye los trastornos alimentarios dentro de un capítulo que se llama Feeding and Eating Disorders, ¿ya? Ahora, en inglés es bien fácil la diferenciación porque los Feeding Disorders tienen que ver con el acto alimentario, con la ingesta de alimentos, una ingestión calórica menor, pero no tienen tanta psicopatología de base. Eso es lo que dice la teoría. Y los eating disorders son trastornos de conducta de la alimentación. Aquí hay alteraciones aberrantes de la conducta alimentaria, hay psicopatología asociada, obsesión por el cuerpo, por la silueta, por el peso, miedo a engordar. Por lo tanto, entre los dos un poco la gran diferencia es el tema de la distorsión de la imagen corporal, ¿cierto? Pero hay un estado que aparece más o menos como a los 2 años de edad, que se llaman los famosos picky eaters, que son estados transitorios que afectan hasta el 50% de los niños y que en la mayoría de la literatura se describe como un estado que pasa y que no trae consecuencias nutricionales en los niños, ¿ya? Sin embargo, existe ya evidencias que los picky eating sí podrían asociarse a algunos trastornos de conducta alimentaria. Existen factores asociados en su desarrollo como la introducción de los sólidos en forma tardía más allá de los 9 meses de vida, excesiva preocupación de la madre por su alimentación, o sea, si un niño deja de comer a los 2 años o deja de comer algunas cosas que antes comía y la mamá encuentra que esto es un problema y va al médico y realiza una serie de acciones en relación a esto, también es un factor de riesgo de desarrollar en ese niño cierta selectividad por alimentos. También la asociación de estos niños a mucho estrés emocional, ansiedad especialmente, síntomas gastrointestinales, dificultades sociales y conflictos familiares, por lo tanto no es tan inocuo tener una selectividad a la hora de alimentarse y algunos estudios con evidencia científica bastante baja demuestran su asociación con anorexia nervosa. Ahora, teóricamente los picky es de los niños. Se ha visto en estudios poblacionales, esta fue una encuesta a nivel poblacional que se hizo en Pittsburgh, en que del total de adultos encuestados, que fueron más de 100.000, 6.895 se definían como picky, ¿ya? Sin embargo, al hacer la encuesta y ciertos cuestionarios un poco asociados a trastornos de alimentación, solamente un 28,7 realmente correspondía a un criterio de picky, ¿ya? O sea, de un paciente que era selectivo para comer. La mayoría de los pacientes, es decir, 2.195, al hacerle los cuestionarios aparecía algún síntoma de trastorno alimentario, ya sea anorexia, bulimia y principalmente trastorno por atracones, ¿ya? Por lo tanto, es importante saber que en adultos todavía existen los picky, pero de los picky, muchos de ellos tienen alguna comorbilidad psiquiátrica asociada a un trastorno de conducta alimentaria. Ahora, ¿qué hace que un trastorno que teóricamente era de la infancia y ni siquiera es un trastorno, sino que es un estado transitorio de la alimentación, persiste hasta la edad adulta? En un estudio en adultos retrospectivo también se vio que ellos, que eran picky, mencionaban que la presión parental por comer, es decir, las técnicas que los papás utilizamos o las prácticas que los papás tenemos a la hora de alimentar a nuestros hijos son súper relevantes. Había una mayor sensibilidad a la irritabilidad y al disgusto cuando eran más pequeños, inicio muy temprano de la selectividad al comer antes de los 2 años y además experimentar algún evento alimentario que fuera aversivo en la infancia, por ejemplo, algún alimento que estaba descompuesto, que no les gustó, que los hizo a lo mejor enfermarse o algún atoro a la hora de alimentarse que les causó mucho miedo. Y también este mismo estudio demostró una cierta asociación de que ser picky
podría ser una manifestación temprana de un trastorno obsesivo compulsivo en la edad adulta o un trastorno del ánimo. Ahora, ¿cómo podemos ver si un picky realmente es un picky eating o es un ARFID? ¿Ya? Esto también es un estudio que se hizo en adultos. 81 pacientes de 303 adultos refirieron ser picky. 11,3 de ellos presentaban algún síntoma de ARFID. Y al separar los dos grupos se vio que el grupo de ARFID eran mucho más rígidos para comer. Además tenían mucha más neofobia, es decir, este miedo a probar alimentos nuevos. Y además tenían más trastornos sensoriales a la hora de alimentarse, es decir, esto de las texturas, de los colores, del sabor de la alimentación, era mucho más evidente cuando ellos fueron pequeños en los pacientes que ahora eran ARFID versus los que son realmente picky, ¿ya? Ahora, parece que los picky eaters o estos pacientes selectivos ya no son una cosa tan de la etapa preescolar, sino más bien se pueden manifestar hasta la adultez y que además, al parecer, la evidencia nos demuestra que pueden evolucionar en un porcentaje a ser pacientes ARFID o con un trastorno evitativo y restrictivo de los alimentos y además evidencia de que podrían, especialmente en los pacientes muy ansiosos, evolucionar a anorexia. Ahora, ¿qué pasa con los ARFID? Los ARFID es un diagnóstico nuevo que aparece junto con la nueva clasificación del DSM-5. Aquí está la definición y los criterios, no voy a ahondar en ellos porque los pueden leer, pero una de las principales características de los ARFID es que no tienen alteración de la imagen corporal, ¿ya? La epidemiología, en forma muy somera, en realidad en programas pediátricos se define entre un 5 y un 22%, principalmente asociado a comedores selectivos. En la edad adulta también se manifiesta y esa es una de las gracias de haber creado este diagnóstico, que es a lo largo de todo el ciclo vital, no solamente en los niños como era antes, los trastornos de la infancia y de la niñez asociados a la alimentación, ¿cierto? Y además se han descrito que estos niños tienen otras comorbilidades psiquiátricas, como trastorno ansioso, trastorno por déficit atencional y trastorno del ánimo, distinto un poco a los trastornos restrictivos. Este es un estudio publicado en el año 2017 en el que vemos que hay 5 tipos de ARFID, ¿ya? Está el ARFID de evitación alimentaria sensorial, es decir, estos niños que no, por textura, por color, por sensación en la boca, no les gusta comer y rechazan ciertos alimentos. La evitación alimentaria del tipo emocional o ansiosa, que son estos niños que habitualmente tienen algún trastorno ansioso o depresivo y esto se asocia a una inhibición del apetito. La evitación alimentaria de causa médica, por ejemplo, los niños que tienen reflujo o alergias alimentarias, en los cuales el comer les causa malestar y por lo tanto evitan ese malestar o ese dolor y por lo tanto no quieren comer. La evitación alimentaria por temor, estos son los niños que a lo mejor tuvieron algún evento traumático con la comida, como ahogarse con un trozo de alimento y no quieren comer por temor a nuevamente sufrir ese episodio. Y la evitación alimentaria en base temperamental, que son estos niños que en realidad como que no tuvieran apetito, no les interesa comer, ¿ya? Estos son los típicos ARFID. El tratamiento en los ARFID, de verdad, como todavía es un trastorno nuevo, la evidencia es bastante escasa, pero se sabe que las intervenciones conductuales vendrían a ser el tratamiento principal. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta un poco. ¿ARFID o anorexia nerviosa? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo identificarlos? ¿Pueden ser un continuo? En un estudio de 130 pacientes con trastornos alimentarios que oscilaban entre 7 y 17 años hospitalizados, se vio que de estos 130 pacientes el 25% prácticamente cumplían con el criterio de ARFID, ¿ya? Ahora, al analizar el grupo de ARFID con el grupo de anorexia, que era un grupo mayoritario, eran 32 pacientes ARFID versus 68 con anorexia, se ve que los niños con ARFID tenían una edad menor, un porcentaje, el IMC más o menos era muy similar, sin embargo la pérdida de peso era menor en los niños ARFID versus los pacientes con anorexia. Además, en estos pacientes en los ARFID había un mayor porcentaje de pacientes de sexo masculino y mayor antecedente de trastorno de déficit atencional. Además, los pacientes con ARFID en general tienen hospitalizaciones que son más breves y recuperan el peso de forma más rápida, aceptando de mejor manera la nutrición enteral. ¿Por qué? Porque estos pacientes no tienen un rechazo con la imagen corporal, no le temen a engordar, ellos quieren recuperarse, quieren comer, por lo tanto aceptan de mucho mejor manera de repente la necesidad de poner una sonda nasogástrica o de insertar en su alimentación fórmulas de alimentación para ganar peso más rápido. Los ARFID además tienen un alto nivel de control de la ingesta, muy similar a la anorexia, y un tratamiento similar al de la anorexia, es decir, multidisciplinario y con terapia familiar también tiene buenos resultados, ¿ya? Es decir, tiene características propias los ARFID, pero también comparten algunas características con los pacientes anorécticos.
Ahora, en un estudio multicéntrico en 3 países, el Reino Unido, Canadá y Australia, se vio que claramente los ARFID comparten cosas con las anorectas, esta cosa de el rechazo a la alimentación, el no tener conductas purgativas como el vomitar, pero claramente en el miedo a engordar, en la preocupación por el peso, en la percepción de su imagen corporal, tienen características muy distintas y esto claramente específico. La línea intercalada son los pacientes con ARFID versus la línea continua que son los pacientes con anorexia, que claramente la prevalencia de estos síntomas es mucho mayor. Entonces, ¿puede ser el ARFID el inicio de una anorexia? Hay un estudio retrospectivo que se realizó entre el año 2000 y 2011 en pacientes pediátricos que tenían un trastorno alimentario. Como estos pacientes, muchos de ellos habían nacido y presentaron el trastorno antes de la clasificación DSM-5, fueron reclasificados a partir de sus fichas clínicas y de todo su historial según la clasificación DSM-5. De 699 pacientes, 34 de ellos cumplían con los criterios de ARFID, es decir, el 5%, y 35 con los criterios de anorexia, ¿ya? Ahora, al comparar las dos poblaciones, se ve claramente que los pacientes ARFID tienen menor edad, son más chiquititos al momento del diagnóstico y al momento de que parten la enfermedad. Y la única otra diferencia estadísticamente significativa que encontró este estudio es que las pacientes con anorexia nerviosa tenían un mayor compromiso nutricional y por lo tanto tenían mayor compromiso cardíaco, por lo tanto menor frecuencia cardíaca. Ahora, al ver la evolución de estos pacientes, de los que en algún momento de su trayectoria médica fueron diagnosticados como ARFID, se vio que al pasar estos 11 años prácticamente en que el estudio hizo esta revisión, 12% de los pacientes que fueron ARFID pasaron a tener un diagnóstico de anorexia restrictiva. Y esto se produjo principalmente en la etapa o en el periodo en que recuperaban peso. Cuando recuperaban peso aparecían todas las conductas un poco más restrictivas, de fijación con la imagen corporal, etc. Por lo tanto, también podríamos decir en este esquemita de que los ARFID tienen alguna predisposición a también transformarse en una anorexia nerviosa. En el caso del estudio que vimos es un estudio y es chico, pero es un 12%. Anorexia nerviosa, solo para contextualizar, tenemos aquí los criterios diagnósticos del DSM-5, no me voy a detener en ellos, los pueden leer ustedes, ¿cierto? Pero sabemos que es una patología que está en aumento, muchas revisiones sistemáticas demuestran que después de la era del DSM-5, todas estas patologías aumentaron su diagnóstico, anorexia, bulimia y trastorno por atracones, por lo tanto con un subdiagnóstico importante. ¿Ya? Lo vimos en el estudio de los piqui, ¿cierto? Todos se decían ser piqui, pero en realidad un gran porcentaje de ellos tenían algún trastorno de conducta alimentaria. La anorexia afecta al 0,3% de la población, principalmente a mujeres, sabemos, y tiene un riesgo de mortalidad 11,5 veces mayor que otras enfermedades en los adolescentes, principalmente durante el primer año de diagnóstico. Sabemos que la principal manifestación es en la pubertad, entre los 14 y los 18 años aproximadamente, y que el riesgo de hospitalización por anorexia cada vez va en aumento. Este es un gráfico en el Reino Unido. El tratamiento de la anorexia sabemos, y aquí es la única parte nutricional que voy a hablar, pero que es la rehabilitación nutricional. Las pacientes deben subir de peso para después entrar con la psicoterapia, con la terapia cognitiva conductual o con farmacoterapia en los casos que hubiese alguna comorbilidad. La anorexia no se trata con fármacos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa después del diagnóstico de anorexia? Este es un estudio que siguió a las pacientes durante 22 años y se ve que las pacientes con anorexia restrictiva, que es la línea continua, partiendo en un IMC de 17 al inicio del seguimiento y 22 años después, se ve que son pacientes que mantienen el peso. En general se mantienen con un IMC bajo 19, bajo 20. Ya esto es importante mostrárselo a las pacientes con anorexia. Estudios demuestran que 50% de los casos de trastornos alimentarios evolucionan a una patología crónica y de muy difícil manejo, habitualmente a otro trastorno alimentario. Una corte seguida por 20 años en Suecia, desde los 15 años, demuestra una tasa de persistencia de la enfermedad de un 12% aproximadamente. Otros estudios demuestran que en mujeres remiten un 39% y en hombres 59% a 5 años del diagnóstico de la enfermedad y del tratamiento. Una cohorte de seguimiento de 10 años con un N bastante grande, 600 pacientes, la mitad de las muertes, que habitualmente son por suicidio o por causa orgánica, ocurre los primeros 3 años
post primera hospitalización. O sea, la primera hospitalización por la cual la paciente se detecta la anorexia y se hospitaliza, post esos 3 años, es donde la incidencia de muerte es mayor en estos pacientes y su tasa de mortalidad es de un 18%. Sabemos que es la enfermedad psiquiátrica con mayor mortalidad. ¿Qué predicen que una anorexia evolucione mal? Este es un estudio recientemente publicado, es un estudio randomizado, controlado de 66 mujeres, que el grupo 1 fue tratado con terapia cognitiva conductual y el grupo 2 con terapia familiar. Y en ambos grupos se observan que los niveles más bajos de regulación emocional y de déficit en la identificación de estados internos o de los sentimientos propios, además de comportamientos bulímicos o purgativos, eran predictores de aumento de síntomas alimentarios y además de mayor tasa de recaídas. Por lo tanto, en estos pacientes hay que poner un mayor énfasis durante el tratamiento. Este es otro estudio en pacientes pediátricos que están hospitalizados, en que se hizo un seguimiento de aproximadamente 10 años, en los cuales se vio cuáles eran las diferencias entre las pacientes que remitían en forma total de la anorexia, las que remitían en forma parcial y las que no remitían o recaían, ¿ya? Y las principales diferencias entre estos grupos fueron: las pacientes que no remitían o que tenían recaídas tenían más problemas de personalidad, más trastornos de personalidad asociada, más disfunción familiar y además mayor ausentismo escolar y también mayor dificultad en reinsertarse a nivel escolar. Entonces, también tenemos que ver que estos problemas pueden hacer que la anorexia en niños chicos tengan mayor probabilidad de recaída o de cronificación de la enfermedad. En un estudio en una revisión sistemática, de 27 estudios a nivel mundial, publicada el año 2017, se ve que la tasa de recuperación completa a un año, es decir, remisión completa de los síntomas, es decir, de todos los criterios del DSM-5, a un año es de un 9%, es decir, es muy baja. Y la tasa de recuperación parcial es de un 35%, con una tasa de recaída entre un 9 y un 52%, que obviamente es mayor a medida que los seguimientos de los estudios avanzan. Partiendo y devolviéndonos un poco, ¿son los trastornos alimentarios un continuo? Podríamos decir que sí, en algunos casos. Por ejemplo, en pacientes piqui que tienen gran ansiedad, que pueden evolucionar a anorexia o al ARFID, y del ARFID vimos que un porcentaje avanza y puede transformarse en una anorexia nervosa. Pero sabemos también que un 39% de las pacientes con anorexia se cronifican, persisten con anorexia o con síntomas alimentarios restrictivos, siendo restrictivas crónicas durante toda su vida, ¿ya? Pero también sabemos que durante el primer y el tercer año de la evolución de la anorexia, un 20% puede transformarse en otro trastorno alimentario como bulimia nervosa y un 40% a trastornos por atracones. Es decir, la principal evolución de una anorexia nerviosa es hacia un trastorno por atracones en muchos estudios. ¿Cuándo intervenir para evitar que la anorexia se cronifique? La verdad es que se sabe que los trastornos alimentarios son uno de los trastornos psiquiátricos más difíciles de tratar. Tiene un modelo de etapas y el promedio de duración de un trastorno alimentario es de 7 años. El grupo con trastorno obsesivo compulsivo y con trastorno del espectro autista son los de más larga duración de la enfermedad, pero también existen otros predictores como la anedonia, que es el no placer, y ansiedad y trastornos ansiosos. Este es un modelo de etapas en la anorexia en que se divide en 5 etapas, ¿ya? Hay una etapa temprana que habla de los primeros 3 años, en los cuales existe un alto riesgo de enfermar, un alto riesgo en la etapa de la pubertad con una alta insatisfacción corporal en el cual inician las dietas y los primeros años de enfermedad en los cuales los cambios del cerebro, los cambios médicos del cuerpo y de las conductas aún son modificables y etapas más tardías en las cuales la enfermedad está en plena acción, en los cuales ya los cambios en el cerebro y en el organismo están establecidos y la enfermedad crónica y muy dura de tratar que es que los cambios del cerebro y del organismo ya son fijos y son irreversibles. Por lo tanto, en la etapa donde uno debe intervenir son en los primeros 3 años de evolución de la enfermedad. Ahora, ¿por qué se mantiene la anorexia nerviosa en el tiempo? Se sabe que hay sentimientos de control y adherencia a ciertas reglas, producen una canalización de las emociones negativas y poca conexión con los otros, es decir, la rigidez produce que yo me conecte poco con los otros y conmigo mismo. Se focaliza toda función, toda conducta en la comida como una forma de regulación emocional. Y estos comportamientos en el tiempo se transforman en un hábito.
Este es otro de los modelos un poco que explican por qué aparece la anorexia y por qué se mantiene en el tiempo. Se supone que en la etapa de la niñez hay factores predisponentes, ya sea factores familiares, por ejemplo, una mamá con un trastorno de conducta alimentaria, factores ambientales, abuso, malas conductas parentales a la hora de alimentarse, y factores individuales, ¿cierto? Una personalidad más rígida, una personalidad muy perfeccionista, que llevan a una trayectoria de vulnerabilidad en nuestra personalidad. En la adolescencia aparecen factores precipitantes, la adolescencia por sí misma, ¿cierto? Cambios hormonales, cambios sociales, mucha mayor presión por parte de los pares, algún evento estresante. Aquí también aparecen actividades de alto riesgo, como por ejemplo el ballet, algunos deportes como el patinaje, que hacen que en esta persona que trae una vulnerabilidad en su personalidad pierda la felicidad. Y es aquí donde aparece el trastorno alimentario, esta adicción al control, esta rigidez, este grado de control tan grande sobre el hambre y sobre la iniciativa a comer, produce en el individuo ciertos efectos positivos iniciales, cierta sensación de placer frente a toda esta angustia que hay detrás. Por lo tanto, el trastorno alimentario produciría una especie de homeostasis emocional, cumpliendo una función en esta personalidad que está muy alterada por eventos anteriores, que tiene una vulnerabilidad a enfermar. La adicción al control y la adicción al hambre producirían una especie de felicidad que taparía el resto de los problemas, es decir, una tranquilidad o una estabilidad a este cerebro tan caótico, a esta personalidad tan caótica. Entonces, como conclusión, ¿son los trastornos alimentarios un continuo? En algunos casos podríamos decir que sí, y que tenemos que tener ojo en pacientes que tienen muchos trastornos ansiosos, especialmente en su infancia. Evoluciona desde un simple piqui a un ARFID, a anorexia, a trastorno por atracones o a mantenerse anoréctica y restrictiva durante toda la vida. ARFID o anorexia nerviosa claramente tienen patrones distintos en algunos casos. Los ARFID son niños más pequeños, no tienen distorsión de la imagen corporal, pero también tienen similitudes. Se tratan con un equipo multidisciplinario, ambos se asocian a conductas alteradas en relación a la alimentación. Por lo tanto, si bien son patologías distintas, hay que estar ojo con esos ARFID en los cuales nos llame la atención la máxima rigidez, porque pueden evolucionar también a anorexia nerviosa en un futuro. ¿Y qué pasa después de la anorexia nerviosa? Tenemos que intervenir. Existen patrones, existen factores predisponentes que hacen que la anorexia pueda persistir en el tiempo. Los 3 primeros años son cruciales para tratarlas, para que no evolucionen, ya sea a otro trastorno alimentario o a una patología crónica y de muy mal manejo.